El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana como en el Tanaj judío, donde forma parte de la Torá. Los 5 primeros libros atribuidos tradicionalmente a Moisés. La palabra Génesis proviene del griego, que significa origen o principio, reflejando el contenido del libro, que trata sobre los comienzos de la humanidad, la creación del mundo y los orígenes del pueblo de Israel. Estructura y contenido principal. El Génesis se divide en 2 secciones principales. Génesis 1:11, Relatos de orígenes universales. Estos capítulos incluyen las historias de la creación del mundo, Adán y Eva, Caín y Abel, el diluvio universal y la Torre de Babel. Cada historia ilustra temas teológicos, morales y espirituales, destacando la relación entre Dios y la humanidad y los problemas derivados de la desobediencia a Dios. Génesis diciembre de 50, Relatos de los patriarcas de Israel. Esta sección se centra en las historias de los primeros patriarcas hebreos, Abraham, Isaac, Jacob, y los hijos de Jacob, las tribus de Israel. Explora los orígenes del pueblo de Israel, sus pactos con Dios y las dificultades y promesas que enfrentan mientras Dios forja una relación especial con ellos. También contiene la historia de José y su travesía en Egipto, lo cual prepara el escenario para los eventos del Éxodo. Temas y simbolismo. Algunos de los temas recurrentes en el libro de Génesis incluyen: creación y orden. El Génesis comienza con el relato de la creación, donde Dios ordena el caos, creando un mundo habitable en 6 días y descansando el séptimo. Pacto y promesas. Dios hace varios pactos con personajes clave, especialmente con Abraham, prometiéndole que sus descendientes serán numerosos y que serán bendecidos. Pecado y juicio. Desde el jardín del Edén, el pecado y la desobediencia traen consecuencias serias. A lo largo de la historia, el pecado de la humanidad lleva a situaciones como el diluvio y la dispersión en la Torre de Babel. Fe y obediencia. Los patriarcas son presentados como ejemplos de fe y obediencia a Dios, a pesar de sus imperfecciones y desafíos. Contexto histórico y composición. Se cree que Génesis, al igual que los otros libros del Pentateuco, fue compuesto en varios periodos y por múltiples autores y editores. Algunos académicos sugieren que el libro contiene tradiciones orales que se remontan a los tiempos antiguos, recopiladas y puestas por escrito durante el exilio babilónico y el período postexílico. Siglo VI a.C. en adelante. La hipótesis documentaria, una teoría ampliamente debatida, propone que el Génesis se compone de al menos 4 fuentes o tradiciones distintas, conocidas como yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista, que fueron unificadas en el texto que conocemos hoy. Importancia teológica. El Génesis es fundamental en la teología judeocristiana y en la visión del mundo de ambas religiones. Al establecer los fundamentos de la creación, la relación entre Dios y la humanidad y el origen del pueblo de Israel, provee el marco para el desarrollo de la historia bíblica. Además, muchas doctrinas cristianas y judías encuentran sus raíces en los eventos y personajes del Génesis, como la creación del hombre y la mujer, el concepto de pecado original, y la elección de Israel como pueblo elegido. Estilo literario y estructura narrativa. El Génesis es un texto compuesto de varios géneros literarios, como poesía, genealogías y narraciones. Esto permite que el libro abarque desde relatos épicos y simbólicos hasta historias muy personales y detalladas. Estos diferentes estilos ayudan a transmitir tanto el mensaje espiritual como los aspectos históricos y culturales. Poesía y prosa. La poesía se destaca especialmente en los primeros capítulos, como en la estructura rítmica del relato de la creación en Génesis 1, donde se repiten frases como "y dijo Dios", o "y fue la tarde y fue la mañana". También se incluyen himnos y bendiciones poéticas, como las bendiciones de Jacob a sus hijos en Génesis 49. Genealogías. A lo largo del Génesis, encontramos varias listas genealógicas. Estas no solo muestran las conexiones familiares entre personajes, sino que también reflejan la manera en que la historia se enlaza con la promesa de descendencia y la expansión de las tribus de Israel. Relación entre Dios y la humanidad.
La relación entre Dios y la humanidad en Génesis es fundamentalmente una historia de alianzas, intervenciones divinas y un constante llamado a la fe y a la obediencia. Esta relación se presenta de distintas formas. Dios como creador y legislador, en el relato de la creación, Dios es quien establece el orden en el universo, establece reglas y ofrece instrucciones a Adán y Eva, como la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios como juez y salvador, a lo largo del libro, Dios actúa como un juez que castiga, como en el diluvio o la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero también como un salvador que guía y protege a su pueblo, especialmente a través de los pactos con los patriarcas. La promesa y el pacto. El concepto de pacto es un tema recurrente y clave para entender Génesis y el resto de la Biblia. Dios establece pactos con personajes como Noé, Abraham y Jacob, que se consideran acuerdos sagrados que llevan consigo promesas y expectativas específicas. Pacto con Noé. Después del diluvio, Dios hace una promesa a Noé de no volver a destruir la tierra con agua, y el arco iris se convierte en el símbolo de esta promesa. Pacto con Abraham. Dios promete a Abraham una descendencia numerosa y la tierra de Canaán como herencia eterna para sus descendientes. Este pacto incluye la señal de la circuncisión y establece a Abraham y a su linaje como el pueblo escogido de Dios. Personajes clave y sus simbolismos. El Génesis está lleno de personajes cuyas historias tienen un simbolismo profundo y reflejan diversas facetas de la experiencia humana. Adán y Eva son vistos no solo como los primeros seres humanos, sino como representaciones de la humanidad en su conjunto, enfrentando la libertad y las consecuencias de sus elecciones. Caín y Abel representan el conflicto y la violencia entre hermanos, y su historia toca temas de celos, envidia, y la importancia de la aceptación y la moralidad. Abraham, su historia es la de un hombre llamado a dejarlo todo por fe. Abraham se convierte en un símbolo de obediencia, confianza en Dios y el origen del pueblo de Israel. Implicaciones éticas y morales. Cada relato en Génesis también aborda cuestiones morales y éticas fundamentales. Por ejemplo, el pecado original, la desobediencia de Adán y Eva simboliza la tentación humana y la inclinación a buscar el conocimiento y la autonomía, aunque ello implique desobedecer a Dios. Este relato sirve de base para la doctrina del pecado original en el cristianismo. El perdón y la reconciliación. En las historias de José y sus hermanos, el tema del perdón es central. A pesar de la traición que sufrió, José perdona a sus hermanos, resaltando la importancia de la reconciliación y la restauración de las relaciones familiares. Perspectiva cultural e influencia en otras religiones. El Génesis no solo es relevante para el judaísmo y el cristianismo, sino también para el Islam. En el Corán, varias de las historias y personajes de Génesis aparecen en formas adaptadas y el personaje de Abraham, Ibrahim, es particularmente venerado. De hecho, el relato de Abraham es clave en el Islam, donde se celebra el sacrificio de Abraham como un acto de obediencia a Dios durante la festividad de Eid al-Adha. Interpretación moderna y crítica. En tiempos modernos, el Génesis ha sido objeto de análisis desde diferentes perspectivas, incluyendo la crítica literaria, la arqueología y los estudios de género. En resumen, el Génesis no es solo un libro de historia sagrada, sino también un conjunto complejo de relatos con profundas implicaciones filosóficas, éticas y religiosas que han dado forma al pensamiento occidental y continúan resonando en las interpretaciones contemporáneas.